Bueno, gracias a todos y a todas por la gran permanencia. Para nosotros es un gran honor tener tanta concurrencia. Y bienvenidos al último panel que está pensado desde el debate del significado, ¿no?, de la justicia social, y con este título tan disruptivo que le hemos puesto, claramente alusivo a algunas expresiones del poder político actual. En la mesa va a estar participando Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria Argentina; Hugo Yasky, diputado nacional y representante de la CTA de los Trabajadores; Mónica Frade, diputada nacional; Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y secretario general de la Confederación General del Trabajo; Alejandro Vilca, diputado nacional; y Hugo Godoy, también representante de la CTA. Y por último, las palabras de cierre a cargo de nuestro querido Roberto Pompa, y un agradecimiento nuevamente por convocarnos y guiarnos y ayudar a que esto sea posible. Sergio, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, mi agradecimiento a las autoridades del foro por la convocatoria, en particular Roberto por el esfuerzo que estás haciendo de tratar de nuclearnos a todos y a todas. En segundo lugar, obviamente, a los asistentes y a mis compañeros de panel. Y disculpándome porque por ahí me tengo que ir un ratito antes porque tengo un compromiso familiar ya previsto, y como fueron primero cambiando el día y después la hora, se me complicó un poquito, así que les pido disculpas por eso. La invitación a discutir respecto a que la justicia social no es una aberración va de suyo que todos los que estamos acá coincidimos en que no lo es. Claramente, porque surge de un principio constitucional, no solamente consagrado en el artículo 75, inciso 22, con los tratados internacionales, sino y particularmente en el artículo 75, inciso 19, cuando se habla de que hay que propender al crecimiento del desarrollo humano, al crecimiento económico, con generación de empleo y justicia social. Quiere decir que para aquellos arriesgados o quizá con un dejo de ignorancia bastante pronunciado dicen que la justicia social es una aberración, hay que decirle que si la quiere cambiar, debería cambiar la Constitución argentina como primer punto. Como segundo punto, uno se plantea la posibilidad inminente de una reforma laboral que me niego a denominarla como tal, porque las reformas, por definición idiomática, deberían ser progresivas, inclusivas y para mejorar la situación de algo. Esto en todo caso es una regresión laboral, habida cuenta que los proyectos que hoy están en el Parlamento, que responden al ideario del Poder Ejecutivo Nacional, es uno solo, que es el proyecto presentado por Romina Díez y todos los diputados de La Libertad Avanza, y en donde hacen un refritado de cosas que ya sabemos desde hace años que vienen sucediendo bajo los mismos parámetros, fundamentos, excusas o mentiras respecto a que esto va a servir para modernizar, y en definitiva lo que esconde o contrabandea la reforma es un debilitamiento de las organizaciones sindicales, de la negociación colectiva como tal y del derecho individual de los trabajadores en materia laboral. Entonces, cuando uno observa que se vuelve con las mismas situaciones, yo me traje anotado, ustedes seguramente lo saben, pero para no equivocarme, las 31 normas, artículos, leyes que se eliminaron, transformaron, cambiaron, se agregaron en periodos donde se ha pretendido estas regresiones laborales. Ticket canasta y restaurante no remunerativo, decreto 1477, reglamentación del derecho de huelga de servicios esenciales, decreto 2184 del 90, negociación salarial por productividad, decreto 1334, modalidad de contratación, 2 de estas modalidades sin derecho a indemnización y 2 con pago del 50%, decreto 1334, reducción de contribuciones patronales, decreto 1334, tope a las remuneraciones que se usa como base de cálculo, decreto 1334, periodo de prueba de 3 meses sin derecho a indemnización, ley 24465, crearon después 2 nuevas modalidades de contratación sin derecho a indemnización, ley 24465, rebaja nuevamente de contribuciones para la modalidad especial de fomento de empleo, ley 24465, permiten reemplazar la indemnización por cuenta de capitalización, lo que hoy sería parecido al fondo de cese, ley 26467, permiten el pago del aguinaldo en 3 cuotas, ley 24467, permiten fraccionar licencia, ley 24467, crean la polivalencia
funcional, ley 24467, crean la ley de registro de trabajo y sistema de DRT, que prohibió el acceso a la justicia para una reparación integral, ley 24457, redujeron la indemnización mínima por despido, ley 25013, modificaron el cálculo indemnizatorio, ley 25013, derogación de la integración del mes de despido, ley 25013, ampliaron a 6 meses el periodo de prueba, 25013 la ley, permitieron eximir de responsabilidad de las empresas y puedo seguir enumerando 31 puntos de lo que es el refritado hoy de la diputada Romina Diez y que seguramente, a fuerza de ser sincero porque no tienen mucha creatividad, será nuevamente lo que nos presenten o aquello que estamos vislumbrando, que ha circulado por algunos despachos como un borrador de lo que sería esta pretendida regresión laboral. Bueno, a todo esto, ¿qué decimos? Que cada vez que se impulsaron este tipo de medidas de regresión laboral, en lugar de crecer el empleo, creció el desempleo. Hay un programa de regresión laboral fenomenal en materia de quita de derechos y en favor de los sectores del capital durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y la desocupación llegó al 18,5. Luego la alianza Ley-Banelco de por medio llegó a 21,5 la desocupación y el gobierno de Mauricio Macri, que no profundizó tanto, sino que hubieron algunas cosas que se tocaron, duplicó el nivel de desempleo que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quiere decir que, muy por el contrario de lo que se aduce y se argumenta, genera todo lo contrario. ¿Y por qué lo genera? Y porque la falta de empleo y la precarización del mismo actúa como un desestructurante de la clase obrera argentina. El empleo es un ordenador social que cuando falta o se precariza, lo único que se consigue con ello es desestructurar a la clase obrera argentina y terminamos peleados entre trabajadores que tenemos derecho porque estamos registrados y trabajadores que no lo tienen, que buscan en el que tiene derecho a su enemigo. En la Argentina en la actualidad existen, según las estadísticas, 21 millones de trabajadores, 21 millones de personas ocupadas. Y cuando uno mira el CIPA y el empleo público, solo 9.700.000-800.000 personas están registradas. En principio, la primera respuesta debería ser la regresión laboral, ya la hicieron porque tenemos más de 11 millones de personas por fuera del circuito laboral. Y lo segundo que hay que decir con claridad es que esto es lo que ocasiona que hoy, por ejemplo, haya 8 millones de personas que deberían haberse reingresado al sistema registrado a partir de la ley 27742, denominada pomposamente ley base, cuando quita las multas y demás. Y quiero hacer un apartado en esto, porque yo interpreto que cuando se sancionó esa ley que disminuyó derechos del contrato individual de trabajo, tal cual hoy permite el despido arbitrario y discriminatorio, en un mismo gobierno que dice que quiere libertad sindical, quien se dedique a la libertad sindical, por ejemplo, puede ser despedido mañana y pagándole un poquito más, lo pueden echar del trabajo por dedicarse a la actividad sindical. Entonces, caen en una contradicción flagrante a partir de lo que dicen y lo que ejecutan como ley. Y la eliminación de multas no solo no alentó la registración, sino que alentó la falta de registración de los trabajadores porque ha tocado un pico, según el INDEC y un estudio que hay de la UBA, de 43,2% el trabajo informal en la Argentina, siendo el pico más alto desde, creo, del inicio, no del inicio, sino de la recuperación del sistema democrático. Y seguramente hay colegas míos que lo votaron porque ideológicamente están de acuerdo, otros porque de buena fe creyeron que esta era una salida, otros porque, sabiendo que iban a hacer daño, lo votaron igual, pero habida cuenta de aquellos que de buena fe acompañaron este proyecto y habida cuenta del fracaso fenomenal que ha tenido porque ha crecido el desempleo, creo que es hora, entre las propuestas, de empezar a tratar la derogación de lo que significó el capítulo laboral de lo que se denomina, o mal denomina para mí por lo menos, ley bases, la ley 27742. ¿Nos tenemos que agotar en decir que la propuesta es regresiva y que hay que rechazarla? No, no hay que agotarse en eso, porque creo que hay condiciones de trabajo que hay que discutir a partir de hechos nuevos que surgieron con posterioridad a la sanción de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, las plataformas digitales. Bueno, miren, en ese borrador que nos anda circulando a varios legisladores, cuando uno hace las excepciones de los que no están alcanzados por la ley en el artículo primero, explica el empleo público porque tiene su régimen, trabajadores de casa de familia porque tiene su régimen,
empleo vinculado al sector agrario porque tiene su régimen, y agregan ellos plataformas digitales, pero no es que queríamos incorporar un mundo de gente a la registración. Bueno, tienen un mundo de gente ahí, si es lo que más ha crecido en la sociedad argentina, ese tipo de trabajo informal. Y lo excluyen, en principio habrá que ver el borrador, eso era un borrador que andaba circulando, lo terminan, ojalá lo excluyan, porque ahí quedaría claramente que es una mentira, que se busca la formalidad de los trabajadores que están por fuera del circuito de registración. Hay que discutir, como bien decían recién los profesionales de abogados latinoamericanos cuando hablaron, hay que discutir la reducción de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, hay 2/3 partes del mundo que ya está en 40 horas o menos. La propia OIT recomienda 40 horas como máximo de la jornada de trabajo. Y acá seguimos discutiendo las 48 horas y ver cómo le podemos agregar más fastidio al trabajador de que le puedan meter 12 horas de corrido. Lo escuchaba el otro día a un importante abogado de las empresas que pareciera ser que tiene algo que ver o está ayudando en la redacción, que decía, bueno, podemos tenerlos 12 horas trabajando 3 o 4 días, después 2 días que no vayan, y sobre todo los necesitamos los fines de semana, que es cuando más trabajo hay, por ejemplo, en los shopping. Una barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, esto también tiene un límite. Los legisladores no podemos votar cualquier cosa y decir que es ley, porque hay estos principios constitucionales que acabo de enunciar a partir del 75, tanto inciso 22 como inciso 19, que deberían ponerle un límite a la alocada forma de tirar temas, como que si nada pasara y nada sucediera porque digan semejantes barbaridades. Otro de los planteos que se hace, brevemente, porque son creo que 10 minutos, ¿no? Sí. Es la judicialización. Bueno, esto es francamente mentira. Cuando uno observa... Un minuto me queda, listo. Francamente, cuando uno observa... ¡Qué buen número! Cuando uno observa y escucha este argumento de la judicialización, en donde se le imputa a ustedes, la mayoría profesionales del derecho del trabajo, que generalmente están discutiendo y defendiendo a los trabajadores, a los mismos magistrados, y se los acusa de la industria del juicio, es mentira. Miren, la Cámara Nacional de Apelaciones 2023 creo que tiene 29.000 juicios iniciados, 2024 tiene 35.000 y 2025 está en el mismo orden. Le va a figurar 80.000, pero cuando uno lo desmenuza son recursos de recursos, son diferencias en el eje de la cuestión. No hay una judicialización como se plantea. Y si hay 8 millones de trabajadores que no están registrados en la Argentina, hay 8 millones potenciales juicios que podrían iniciarse y no se inician. Entonces no se trata de las leyes para mejorar el empleo y la calidad del mismo. Se trata de la economía, se trata del pensamiento de integración de una sociedad y no del desmembramiento de la misma. Pareciera ser que tener derechos es un acto delictivo en la Argentina, cuando en realidad es equiparar la cancha, y acá lo que quieren es inclinar la cancha para un solo lado. Por eso creo que tanto las organizaciones sindicales, que tenemos un deber de proteger a los trabajadores, a la negociación colectiva, que es ni más ni menos que la discusión que a veces la política no puede o no se anima a dar, que es la distribución del ingreso. Cuando nosotros discutimos en la negociación colectiva un derecho o un acuerdo salarial, estamos discutiendo la distribución del ingreso que a veces no se discute en la política. Y creo que lo que pretenden afectar es que ese equilibrio que le pone la fuerza de las organizaciones sindicales, del derecho y de los abogados que nos defienden, tiene que ser diezmado, roto, destruido, para que en esa jungla, quien es más poderoso, que es el capital, termine triunfando sobre el más débil, que es el trabajador. No lo permitamos y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, sobre todo por cumplir con el tiempo. Hugo Yasky, tenés la palabra. 10 minutos. Gracias. Buenas tardes. Me parece un encuentro que no solamente por la calidad de las intervenciones, sino por la representación que hay acá, es encomiable. Creo que además llega en un momento justo, no solamente porque estemos cerca o aprestándonos a entrar en esa discusión que seguramente
el gobierno se comprometió a plantear, que es la de la reforma laboral, sino porque además estamos discutiendo un proyecto de país. Y el intento de avanzar con reforma laboral, reforma tributaria, como imposición del acuerdo de Estados Unidos con la Argentina y como imposición del FMI, revela claramente que lo que estamos discutiendo es reformatear en términos económicos, sociales y en términos de soberanía a la República Argentina. No es una reforma tributaria pensada para que paguen más los que más tienen. Claramente no es para eso. Es una reforma tributaria que tiene como objetivo profundizar el principal problema que tiene la Argentina, que no es un problema de falta de recursos, de carencia de riquezas, de estrecheces económicas, es un problema de desigualdad. Argentina es un país profundamente desigual, es como América Latina, pero hoy se está convirtiendo en la quinta esencia de lo que expresa América Latina, que son grandes desigualdades sociales. Un país donde crece de manera exponencial la riqueza, se concentra y a la vez tenemos cada vez mayor pobreza. Cuando el otro día hablaba el presidente de la Nación en un reportaje que le hicieron, dijo: queremos ser un país normal, como Paraguay o como Perú. Yo voy a dejar de lado a Paraguay porque sería elegir el ejemplo que más nos beneficiaría. Hablemos de Perú. Perú es el modelo de los neoliberales, lo han dicho cantidad de veces. Nosotros que somos diputados solemos escuchar que ese es el modelo a seguir. Economía, una macro muy sólida, un país que crece a tasas chinas desde hace años, un país que hace 25 años tiene al mismo presidente del Banco Central, con una política económica que se mantiene sobre el mismo eje a lo largo de más de 2 décadas, pero cuando uno va a ver en términos sociales qué es Perú, se encuentra con que en Perú tiene el 80% de los trabajadores negros. El 80% de trabajadores es negro. Últimamente dicen que en los 20 años que pasaron, desde el año 95, desde el año 2000 a la fecha, han logrado reducir a lo largo de 20 años en 10 puntos esa informalidad. Es decir, que hoy Perú tiene un poco más del 70% de trabajadores informales. Argentina, que sería el país anormal, está más o menos a 30, 40 puntos por debajo de la informalidad que tiene Perú. Y cuando se le preguntó cuánta desocupación había en Perú, estas preguntas se le hicieron al ministro de Economía, dijo que en Perú directamente no se mide la desocupación. Es decir, que lo que tenemos en términos de modelo de país, el objetivo a lograr, según lo plantea el propio presidente, es ir a una economía de profundas desigualdades, de trabajadores semiesclavos, un país donde además la represión se ensaña contra cualquier movimiento que intente defender un derecho, un país donde se elimina físicamente en las zonas campesinas a quienes reclaman algún derecho, un país donde el derecho de huelga no existe, un país donde la pobreza crece de manera exponencial y la riqueza de la poderosa burguesía limeña no tiene igual en América Latina. Es decir, el sumum de las desigualdades.
Ese es el objetivo detrás del cual se columnan las políticas que tienen que ver con reforma laboral y reforma tributaria. Acá tienen un problema en la Argentina. ¿Cuál es ese problema? Que todavía el movimiento sindical es fuerte. Uno podrá decir que decreció, sí, decreció la tasa de afiliación, podremos decir muchas cosas, pero lo cierto es que en la Argentina el movimiento sindical todavía es fuerte, a pesar del grado de informalidad que tenemos. Y la reforma laboral pretende disciplinar a los trabajadores. No se puede aplicar por mucho tiempo un programa que hambrea sistemáticamente a las mayorías, que agrede a todos aquellos que son asalariados o reciben un ingreso fijo, sin que eso produzca reacción. Hoy lo decían acá claramente varios de los que hablaron, la regresividad de las leyes, además de ser inconstitucional, además de ser un hecho jurídico que violenta la letra y el espíritu de la Constitución, es un acto de gobierno que no se puede aplicar sin represión. No hay manera de que alegremente o pacíficamente se avance cada vez con mayor regresividad de las leyes. Esto genera reacción popular y quienes tienen el poder de reprimir, es decir, los que quieren un Estado fuerte, porque el que habla de que vino a destruir el Estado es mentira. Quieren destruir el Estado de bienestar. Le faltó decir eso. Queremos destruir el Estado que contempla derechos sociales. Queremos destruir el Estado del 14 bis para construir un Estado que sea capaz de reprimir y de disciplinar a la fuerza del trabajo. Entonces, creo que este es el debate de fondo. Lo que decía Sergio es así. No es reforma laboral. Es restauración conservadora del estatus que teníamos en la década infame, antes de que existieran las leyes generadas por la lucha del movimiento sindical y por la lucha del peronismo. Es restauración conservadora, de la peor calidad además, de la peor calidad, porque ni siquiera están haciendo un esfuerzo para maquillar que esto tiene que ver con el siglo XXI. Lo decía claramente Sergio y lo estamos discutiendo los diputados junto con los compañeros de las centrales sindicales. Queremos cambios laborales, pero para avanzar. ¿Cómo puede entenderse que tengamos 48 horas de jornada laboral todavía en la Argentina? Todos los países de América, prácticamente los grandes, están por debajo de eso, ni que hablar de Europa. ¿Cómo puede ser que un hombre cuando nace su hijo o adopta tiene 2 días de licencia menos que por una gripe? ¿Cómo puede ser que tengamos la cantidad de trabajadores semiesclavos de plataforma? Porque aunque lo quieran disimular, como que es bueno libre emprendedurismo, no, son trabajadores y trabajadoras semiesclavos del siglo XXI. ¿Cómo podemos hablar de cambios laborales sin poner ese punto como tope, como primer punto de cualquier legislación que quiera mirar al siglo XXI? Entonces nosotros queremos discutir eso, queremos discutir la legislación para trabajadores de plataforma, queremos discutir derecho a la desconexión digital, queremos discutir licencias parentales, queremos discutir mirando hacia adelante. Y en este último minuto que me queda, quiero plantear que es necesario no desvincular esto de la discusión del modelo de país, porque la reforma tributaria para profundizar la concentración de la riqueza, para que paguen más los que menos tienen, tiene que ver con esta otra reforma que quieren plantear. Forman parte de la misma iniciativa y por eso es necesario que los debates que demos dentro del Congreso, seguramente lo plantearán los compañeros que van a seguir en el uso de la palabra, tienen que replicarse con el debate en la calle y tienen que replicarse con la movilización popular. Tiene que pasar que los argentinos le digamos basta a este tipo de atropello. Gracias.
Muchas gracias, Hugo Yasky. Sigue Mónica Frade, diputada nacional. Bueno, gracias. Bueno, fui emboscada yo hoy. Muy bien, Hugo. A mí me citaron, agradezco la invitación para estar acá compartiendo esta mesa y los felicito a los organizadores de esto, pero a mí me invitaron acá porque esta mesa, el título era Justicia Social. No es una aberración. No es una aberración. Y yo dije, bueno, me están invitando a hablar contra el presidente. Lo interpreté así. Ahora resulta que estamos hablando de reforma laboral. Yo hago mía las palabras de todos los que hablaron desde hoy temprano. Yo creo que estamos en sintonía y ahora lo digo no como diputada, sino como abogada laboralista. Acá hay colegas míos de Quilmes desde muchos años y pateamos tribunales 40 años, sabemos de qué estamos hablando, sabemos la implicancia de las reformas, sabemos qué va a pasar y sabemos que lo que nos están proponiendo no es la solución. Ya lo sabemos, ya lo vivimos. Hoy alguien dijo con muy buen criterio, y lo tomo, que tenemos que presentar una reforma alternativa. A mí me parece que tenemos que trabajar los que estamos en sintonía con eso, porque es cierto que hay falsedades todo el tiempo con esto. Pero voy a hablar de la aberración de la justicia social. Para salir un poco, porque, bueno, para no repetir quizá lo que ya todos han dicho, la aberración es una normalidad, es algo defectuoso, y por supuesto, para la voz oficial hoy, la justicia social es una aberración. Para los que tenemos otra filosofía, la justicia social es la estructuración, la base y la estructuración de políticas públicas que tienden a esto que recién decía el colega, a limitar esa distancia enorme en la distribución de riqueza. Yo le llamo equidad, me parece que estamos hablando de eso. Y entonces, a esta primer falacia libertaria o de los anarcocapitalistas, minarquistas, mamarrachistas, que plantean esto, me parece que nosotros tenemos que hablar de qué significa esto, de la justicia social. Y es de esto de lo que estamos hablando. La primer falacia es esa. La segunda falacia es que la justicia social es una dádiva. Para el discurso oficial es una dádiva. Y en realidad sabemos que no es ninguna dádiva, que los países más desarrollados son los que más justicia social tienen. Y en esto podemos tomar ejemplos concretos. Los países nórdicos son los países que tienen un capitalismo, un libre mercado, con una enorme justicia en la distribución de la riqueza, donde además el impuesto, que es lo que está vinculado al estado de bienestar que recién estábamos hablando, y es maravilloso que existan, tienen que ser impuestos no regresivos, sino impuestos a la riqueza, que es lo que nos falta discutir y es lo que deberíamos discutir, porque el estado de bienestar sienta sus bases ahí. Las falacias de la meritocracia, las falacias de la dádiva, vienen a justificar en realidad un modelo individualista que se contrapone al modelo que tenemos otros, que la riqueza es una creación colectiva y que tiene que tener una distribución ecuánime y que el Estado justamente está para equilibrar, y acá entramos en un debate ético de la justicia social, es para equilibrar las desigualdades de origen. Esas desigualdades que hacen que algunos nazcan en condiciones que luego los retrasan y que no pueden alcanzar los objetivos que otros sí pueden alcanzar. Y por eso necesitamos un Estado y por eso de bienestar y por eso necesitamos mucha justicia social. La justicia social en los países genera estabilidad económica, genera un nivel de baja de conflicto social, porque obviamente que en esos países hay menos conflictos sociales, a diferencia de nuestros países o nuestro país, donde el conflicto social
hoy más que nunca está reprimido, es decir, gastamos enormes, ¿me quedan 5? Bueno, vamos con los 5. Y además le estoy hablando a las mujeres, porque soy la única mujer y acá hay muchísimas mujeres y esta también es una inequidad. Ella está presentando, así que me voy a quejar de eso también. Y acá hay más mujeres que hombres. No, digamos, cuando hablamos de esa justicia, esto que llaman aberración, yo le llamo aberración libertaria, aunque esto de libertario tenga poco. Pero nosotros estamos en estos dos modelos, de la aberración libertaria y lo que ellos llaman la aberración de la justicia social, que muchos vamos a seguir reivindicando y que incluso vamos a reivindicar a través de la defensa del derecho del trabajo, de la defensa de los más débiles de la relación, y no nos vamos a dejar correr con la industria de los juicios laborales, recién escuchamos la voz de las pymes, que ellos dicen esto no nos sirve. Y en realidad a nosotros nos debe importar las pymes, porque las grandes empresas son las que nos ponen los secretarios de trabajo, o quién puso a este secretario de trabajo. Entonces, ellos tienen resuelto el trabajo, no lo tiene resuelto, y yo voy a terminar con dos cosas. Una, que la digo siempre, que ojalá los trabajadores de esta Cámara ganen lo que tienen que ganar, que tengan salarios dignos, porque tenemos el presidente de la Cámara que está hambreando a estos trabajadores, que en 50 años nunca estuvieron tan mal, pero también hay un sindicato que tiene una responsabilidad que tiene que cumplir con una representación legítima, tiene que ponerse al frente de esto, porque estamos en un momento con un presidente de la Cámara donde junta dinero y se la manda al Tesoro Nacional, y tenemos las familias del Poder Legislativo hambreadas como en 50 años nunca estuvieron. Entonces, yo pido públicamente eso, y voy a terminar con una frase. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la dignidad, y ojalá ya no tuviera necesidad de seguir soñando. Gracias a todos. Muchas gracias, Jorge Sola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Bueno, la verdad que la representación gremial en la búsqueda de soluciones me agrada. Me agrada venir acá y escuchar a mis compañeros y a mis compañeras en esta búsqueda. A mí se me ocurren varias cosas. Quizás aquí estemos de acuerdo en un montón de situaciones y volver a replicar cada una de las cuestiones por las que estamos en desacuerdo con una política, con un proyecto de país, no una política de gobierno, un proyecto de país que tiene enfrente implica mirarnos primero a nosotros mismos. Porque a veces, digamos, lo que nos está pasando es una búsqueda insistente en culpabilidades y en responsabilidades. Y yo creo que ya desde hace 2 años me parece que tenemos sobrediagnóstico de eso. Creo que desde hace 2 años debemos dejar de buscar responsabilidades y culpabilidades en sectores colectivos, en liderazgos individuales. Y creo que hay que pensar en un proyecto de país. Creo que hay que volver a emocionar, ya no digo enamorar. Si alguien pudo emocionar a una comunidad de fastidiados, a una comunidad de irrealizados, a una comunidad que no veían futuro, como es este gobierno, nosotros tenemos que volver a emocionar a esa comunidad que tiene necesidades comunes, que tiene miradas comunes, que tiene un futuro en común. Y eso es un trabajo. En un momento en el que no se eligen los líderes, no solo en la Argentina, políticos, sino en el mundo, por cuestiones de la razón, sino que empieza a primar la emoción, tenemos que volver a eso. Y la justicia social
toca las fibras de la emoción. Miren, yo soy hijo de padres trabajadores sin derechos. Mi papá un trabajador rural y trabajador camionero, y mi mamá una empleada doméstica. Mis hijos hoy son trabajadores y tienen una agremiación, derechos laborales, individuales y colectivos. Entre esos abuelos y estos nietos pasó algo. Pasó el movimiento obrero, pasó el peronismo y pasó la justicia social. Porque, claro que no hay libertad posible si no hay justicia social para todos. No hay modo en que alguien sea libre si no tiene la posibilidad de lograr lo que merece. Quizás la libertad, en términos constitucionales y legales, sea la misma para un pibe que nació en la villa de alguien que transita en un country. La libertad quizás sea la misma, pero la libertad para ser feliz, no. En el medio, para que ese pibe de la villa pueda tener su alimentación, su cobijo, su salud, su educación, tiene que llegar la justicia social. Eso, como decía Francisco, es ir a las periferias, es ir a los márgenes, desde el centro. Y eso es lo que nos obliga a pensar que tenemos un futuro común. Un futuro que no hay que mirar por el espejo retrovisor. A esa gente que tenemos que volver a emocionar, a las que no están convencidos, a los que tenemos que volverles a hablar, son a quienes precisamente descreen que podamos igualarnos a través de la justicia social. No es necesario decir que no creer en la justicia social es una aberración, porque recién decía Pedro Saborido en un documental que presentamos en la CGT, ¿por qué es importante la justicia social? Y porque algunos creen precisamente que no es importante. Y en la vereda de enfrente tenemos ese criterio, que no los voy a cuestionar, es un proyecto. Empecemos a armar el nuestro, empecemos a emocionar, empecemos a dejar de echar culpas y buscar responsabilidades, y empecemos a buscar el proyecto de país que nos merecemos todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sigue Alejandro Vilca, diputado nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer esta invitación, ¿no?, a los organizadores. También un gusto encontrarme con toda esta convocatoria, ¿no?, y con muchos compañeros diputados, ¿no?, compañeros que vienen de extracción también sindical, con los cuales nos hemos encontrado muchas veces en la comisión de trabajo defendiendo banderas como esta, ¿no?, defendiendo esta avanzada, ¿no?, del gobierno de Javier Milei frente a la ley bases, el decreto 7023, contra la intervención que tienen, es así, directamente casi de los sindicatos, ¿no?, de ir contra los derechos, incluso el derecho a la protesta, a tener un salario, a la estabilidad laboral. Yo creo que un poco, porque hablo de esto porque, bueno, un poco lo dijo Sergio, ¿no?, lo que hoy se presenta como reforma laboral es parte de un refrito, ¿no?, de todas esas discusiones. Para mí, yo creo que esto hay que marcarlo dentro de algo mucho más profundo, ¿no? Un poco lo decía acá Hugo, que acá lo que se debate son proyectos de país. El proyecto, creo que de Javier Milei, es tratar de reconfigurar el país en el sentido de las grandes corporaciones, del JP Morgan, del Fondo Monetario Internacional, quizá de la gestión hasta de Donald Trump, o los intereses económicos extractivistas de las grandes multinacionales. Entonces yo creo que, digo, para darle un marco, ¿por qué estamos discutiendo esto, no? También yo creo que hay dos cuestiones que son importantes. El marco este que estamos hablando es también en el marco en el cual estamos discutiendo un régimen
del FMI. Digamos, si algo no ha convencido Javier Milei o ha tratado de convencer a muchos espacios, a muchos sectores, es que del FMI no se puede salir. Y después otra cuestión importante es que tiene que haber ajuste. Ahora, ese ajuste para los trabajadores o para los sectores trabajadores. Por eso de ahí muchas veces el discurso ese facilista de decir, no, como tienen muchos derechos los trabajadores, para crear más fuentes de trabajo hay que quitarle derechos. Entonces termina siendo cruel, pero también un gran engaño, ¿no? Esto de la reforma laboral e ir contra aquellos que tienen derecho para supuestamente darle más derecho a aquel que no tiene derecho, ¿no? Bueno, hablar, digamos, de justicia social en un marco como este, donde gobierna los sectores más concentrados del poder económico, donde cada vez la avanzada es mayor, donde esa configuración que yo le decía, ojo, no es de ahora, ¿no? Yo creo que si hasta el momento han venido avanzando con reforma laboral o con peores condiciones de trabajo de muchos sectores populares, no ha sido solamente este gobierno, sino que ha venido cada vez peor gobierno tras gobierno. Y por eso muchos trabajadores dicen, che, pero hablan de reforma laboral, pero yo no tengo ningún derecho. Entonces muchas veces hay un gran sector que incluso tiende a justificar que le quiten al que tiene derecho para darle supuestamente al que no tiene. Una gran falacia, ¿no? Pero han tratado de convencernos de esto. Yo creo que hay un problema, y muy bien lo decía el compañero que me precedió, que acá hay dos cuestiones de modelo, ¿no? Hasta el momento siempre han gobernado los ricos, los poderosos. Yo le comento, yo vengo de la provincia de Jujuy, soy diputado del Frente Izquierda, del bloque de Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Y les cuento, la semana pasada estuve acompañando a los trabajadores del ingenio Ledesma. No sé si ustedes vieron por las redes sociales cómo tiran un muñeco de un obrero en el trapiche para molerlo. Esto es de una vieja tradición o leyenda, ¿no?, del familiar, donde era supuestamente un pacto del diablo con el empresario, con el patrón, para tener buenas cosechas y tener una buena ganancia. Entonces siempre se sacrificaba un obrero. Pero era para meterle miedo a los trabajadores, porque los ingenios, digo, me aparto un poquito, ¿no?, traían trabajadores de las comunidades y le pagaban a destajos. Entonces era para meterle miedo a los trabajadores, que aquel que levantaba la voz iba a morir, o iba a haber alguien que iba a morir. Bueno, eso que parece leyenda, en realidad pasa. ¿Pero por qué pasa? Por las condiciones de trabajo precarias. Miren, en los ingenios azucareros en el norte siempre muere algún trabajador, pero son por las condiciones de precariedad. Hemos tenido durante la pandemia, el ingenio Ledesma es uno de los que más tiene, más de 30 muertos, trabajadores que trabajando en la cosecha del citrus bajo 40 grados han fallecido varios. Antes de ayer, un trabajador del ingenio La Esperanza también falleció en un mantenimiento, qué sé yo, murió muchos trabajadores, ¿no? Pero también se cae esta mentira de que si vos le das a esas patronales, le quitas impuestos, le das todos los recursos, tierra, agua, van a contratar a más gente. Mentira. Siguen despidiendo. Este ingenio Ledesma ya ha despedido más de 200 trabajadores, ha despedido ahora 20 más, entre ellos a delegados activistas, miembros del cuerpo delegado o ex miembros del cuerpo delegado, porque lo que intentan es justamente tratar de destruir la organización sindical y la pelea y la organización por sus derechos. Yo le decía esto, ¿no?, de esta empresa, mire que si tiene una negra historia vinculada a la dictadura militar, a la desaparición de personas, han hecho lo que han querido. ¿Pero por qué han hecho lo que han querido? Primero por la justicia, después por los gobiernos sucesivos, porque esto no es nuevo, sino también yo creo que es muchas veces, y ahí es un tema del debate, también por la organización de los trabajadores, ¿no?, por la debilidad muchas veces, o por los sindicatos muchas veces en la inacción, ¿no? Y esto, ¿por qué lo planteo? Porque también se abre un debate, che, ¿cómo paramos la reforma laboral? ¿Cómo paramos el ajuste de Milei? ¿Cómo paramos esta avanzada de la ultraderecha? Bueno, algunos nos dirán, es correcto, todas las vías son viables, ¿no? Hacemos presentaciones legales,
contra la reforma laboral, así como se frenó algunos capítulos de la ley bases y el decreto 70. Puede ser. Se puede, algunos decían, bueno, podemos enamorar y esperar un nuevo proyecto al 2027. Miren, falta mucho hasta eso, y esto viene avanzando. O la otra, de la cual estamos convencidos nosotros, que es pararlo con la organización y la lucha del pueblo trabajador. Porque si esperamos nosotros conseguir los números acá en esta Cámara de Diputados, va a ser difícil. Mire que ha sido complicado conseguir los números. Y esperás hasta el 2027, mire, vamos a llegar con los grilletes seguramente muchos trabajadores. Yo creo que hay una deuda, ¿no?, que es de los trabajadores y sobre todo de las organizaciones sindicales. Porque lo que dijo Milei no es algo nuevo, lo dijo cuando asumió. Ahora, ¿qué pasó desde que asumió hasta ahora? Mire, han pasado de todo. Los jubilados se han transformado, si hay algo que hay que reivindicar a los jubilados, se han transformado en un emblema de lucha y resistencia contra el pueblo de trabajo, contra el ajuste, ¿no? Pero también, si muchas veces se ha dicho que hay que parar a la derecha, a los que decían muchas veces el fascismo, muchos no estuvieron. Y yo creo que eso es lo valorable de los jubilados, que estuvieron miércoles tras gobierno. Ahora, ¿qué pasó? Con lo que decían los compañeros, Argentina tiene justamente una gran cantidad de trabajadores sindicalizados. Ahora el problema es que los sindicatos estuvieron ausentes en la cita para enfrentar el ajuste. Miren, yo me acuerdo cuando asumió Javier Milei, que fue un 10 de diciembre, bueno, del 23, el 19-20 de diciembre se da la primera movilización. Patricia Bullrich tomó las calles con los milicos, todo. Miren, éramos pocos, nos ganamos palos, gases, éramos pocos. Nos habría gustado que estuvieran todas las centrales sindicales y nos habría gustado que cada miércoles vayan las centrales sindicales. Y miren que no faltaba motivo. Bueno, el problema es que perdimos mucho tiempo y hay que convocar cuanto antes a la movilización, al paro general, y es por eso que nosotros creemos y estamos convencidos de que si hay que construir una alternativa o enamorar, esa alternativa se construye en la calle. Nosotros estamos convencidos que no podemos esperar de un mesías, de un gran dirigente, sino que hay que construir de forma urgente una herramienta política de los trabajadores para mostrar que la clase trabajadora puede dar una salida alternativa a la que nos proponen el gran poder económico. Una salida donde la clase trabajadora plantee una salida de romper con el Fondo Monetario Internacional, prohibir los despidos, el reparto de la hora de trabajo. Son medidas elementales como establecer un salario donde todo trabajador no cobre menos que la canasta familiar. Algo elemental, pero estamos convencidos de que la salida es con la movilización, pero también en las calles levantando un programa alternativo a la de las grandes patronales. Es la única manera que vamos a poder ponerle un freno a la ultraderecha. No hay medias tintas, es la clase trabajadora o los empresarios. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, Hugo Godoy de la CTA, tus 10 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Fundamentalmente, gracias por el aguante, los que están llegando hasta el final. Pero creo que debemos felicitarnos todos y todas, porque la creación de este foro en defensa del trabajo y de la justicia social fue algo que iniciamos así hace varios meses atrás y creo que fue una decisión muy acertada poder encontrarnos jueces, fiscales de la justicia laboral, organizaciones de abogados laboralistas y de abogadas laboralistas, sindicatos, centrales sindicales y así de seguido las diversas organizaciones que nos estamos encontrando aquí, no solamente con una mirada nacional, sino con una mirada internacional. Y porque efectivamente no hay posibilidad de debatir los temas que son imprescindibles de debatir en este tiempo en nuestras sociedades de manera corporativa o de manera sectorial. Es imprescindible reconstruir un pensamiento estratégico que permita integrar las diversas parcelas del desarrollo organizativo, del desarrollo del pensamiento, para poder reconstruir
estrategias que nos permitan repensar nuestra sociedad. Hoy el avance del capital financiero, el avance de Estados Unidos en el intento de subordinar todas las sociedades de nuestra América Latina y el Caribe es avasallador. Estábamos discutiendo la semana pasada la reforma laboral y estas leyes que están proponiendo, del cual ya me voy a referir en un minuto, cuando anunciaron, el gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. Un acuerdo que es el certificado de defunción de la industria nacional, que es el certificado de defunción de la soberanía y que ni siquiera va a ser una colonia de nuestro país. Va a ser algo peor. Y entonces la celeridad y la contundencia de esta ofensiva, que aquí se llamó ofensiva conservadora, revancha conservadora, bueno, podríamos llamarla de distintas maneras, nos obliga, y acá es donde quiero reivindicar el sentido de este foro, entre otras cosas, nos obliga a tener una capacidad de intervención política mucho más rápida, mucho más acelerada, mucho más creativa, porque efectivamente en estos precisos momentos lo que se está debatiendo es el futuro de una nación soberana y de una posibilidad de que esto que fue alguna vez una nación soberana no termine siendo una fractura, inclusive territorial, por republiquetas, la republiqueta del litio, la republiqueta del petróleo, la republiqueta, etcétera, etcétera, de todos esos bienes del cual se vienen a apropiar y además lo dicen, lo explicitan. Hemos escuchado a la generala del Cono Sur explicitarlo claramente, son sus bienes y por ellos vienen. Entonces, creo que hay que contextualizar estos debates y las formas de abordaje de nuestras diversas organizaciones en este contexto. En primer lugar. En segundo lugar, está claro que la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional y la reforma penal son cuatro patas de una misma estrategia que están escritas ya entre las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno argentino ha firmado por decreto de necesidad y urgencia y por lo cual tenemos que decir que desconocemos ese acuerdo. En primer lugar, son imposiciones del fondo que el pueblo argentino, las instituciones argentinas, el Congreso de la Nación no puede desconocer, porque avasallan la soberanía de la nación y la Constitución Nacional. Hablamos acá, se mencionó varias veces entre las extraordinarias exposiciones que se han hecho, que las valoro a todas y cada una, de que lo que está en juego es el Estado de Derecho. Miren, en mi humilde opinión, el Estado de Derecho ya está avasallado. Este gobierno sistemáticamente ha violado la Constitución, ha cambiado leyes por decreto. Y por lo tanto, nosotros necesitamos ser conscientes de esta situación. Necesitamos recrear condiciones de unidad y de intervención política de los distintos actores del campo popular, para denominarlo de manera amplia, de manera muy creativa, de manera muy decidida. Yo, entre todas las intervenciones, quiero, por ejemplo, rescatar una de ellas, en particular, porque además habló solito el representante de la pequeña y la mediana empresa. Cosa que no entendí bien, pero bueno, ¿viste? Somos un poco desprolijos. Pero
¿Por qué? Y porque el argumento fundamental de la reforma laboral es la necesidad de atender la necesidad de la actividad productiva fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas. Y es necesario repetir, multiplicar, gritar que acá lo que se está haciendo es destruyendo la pequeña y la mediana empresa. Sistemáticamente. Que este acuerdo con Estados Unidos, si hay un sector al que va a afectar fundamentalmente, además de los trabajadores, es a la pequeña y la mediana empresa, porque están destrozando el mercado interno. Y la única actividad productiva en el país que crece es la minería, es el extraccionismo, es todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la exportación, que no generan empleo, que generan empleo precario y que encima se llevan toda la riqueza que quedan en nuestro país. Entonces, me parece ahí que es muy importante esta necesidad de unificar los esfuerzos en la intervención política de los distintos actores sociales concretos. Por otro lado, discutir reforma laboral y discutir reforma impositiva son dos caras de una misma moneda. No se pueden discutir por separado. Porque esta reforma regresiva que acá plantea el gobierno es la que ya está funcionando y sobre la cual se montan inclusive para aprovechar el sentido común que se ha podido generar, porque hoy el 60% de esos 21 millones de trabajadores de la población económicamente activa, 21 millones, 22, puede variar los números, el 60% es precario. Y este porcentaje crece entre los pibes de 16 y de 25 años y crece mucho más entre las pibas de esa misma edad. Entonces, esta política de reformas regresivas, tanto en lo impositivo como en la organización laboral, de las relaciones laborales, porque a eso es a lo que refiere, me queda uno, es fundamentalmente seguir transfiriendo riqueza de los bolsillos de los que menos tenemos a los bolsillos que más tienen y que además tenemos un régimen financiero que facilita la fuga de capitales. Y eso sistemáticamente es lo que se lleva la riqueza del país. Para enfrentar y para derrotar eso es necesario este tipo de intervenciones políticas que integra a los distintos actores sociales. Y por eso yo sigo reivindicando el foro, porque no queremos que sea el foro un organizador de eventos, sino que sea el foro un movilizador de la conciencia social y de la organización social, porque esta pelea o la damos hasta el final para salvar a la patria o nos vamos puestos en la partida. Y esto no es un problema del 30% de la población económicamente activa que todavía tenemos trabajo formal, o 40%, sino es un problema del conjunto de la sociedad. Y además porque hay que generar condiciones no solamente para dar la disputa y demostrar que lo que ellos quieren está mal y nos hace mal al conjunto de la sociedad, que no lo queremos y que vamos a luchar para evitarlo y para frenarlo, sino porque hay que discutir lo que viene. No solamente no hay que esperar al 27 para enfrentar y derrotar a esta política de gobierno, y con esto aclaro, si me quieren armar, si el gobierno quiere armar una causa judicial, que la arme. Acaban de armar una causa judicial a un compañero de nuestra central, el secretario general de mi gremio, Rodolfo Boyer, por el solo hecho de decir que este gobierno va a entrar en crisis porque los problemas de fondo de la sociedad argentina no se han resuelto. Y con eso le han iniciado una causa penal.
porque la otra cara de la reforma laboral y de la reforma impositiva, como aquí ya se dijo, es la destrucción no solamente de las organizaciones sindicales, sino de todos aquellos que se le enfrenten. Y esta reforma penal va a empalmar con una vergonzosa ley antimafia que se aprobó en este Congreso, que es una ley que modificó el régimen constitucional para definir el estado de sitio, para que un comisario, un fiscal lo pueda definir en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier territorio. Porque lo que quieren es acallar cualquier tipo de reclamo. Y si tiene sentido este foro, que no quiere solamente organizar eventos, sino que quiere ser un espacio de encuentro y de pensamiento en común y de planificación de nuestra intervención política para poder dar vuelta a esta tortilla en la que estamos, es darle continuidad. Y en eso creo que nos tenemos que comprometer. Nosotros nos comprometemos seriamente. Y creo que todos los que estamos acá, y por eso yo quiero saludar, sí, ya termino, me queda menos 0,1, es saludar a todos los que estuvimos y convocarnos a seguir estando, a seguir encontrándonos, a que cuando quieran avanzar con estos proyectos de leyes que hoy no conocemos, pero sabemos bien lo que están, porque están en el decreto 9073, otro DNU inconstitucional, porque está en la ley base que habrá que derogar. Y los argentinos ya demostramos que es posible. A las leyes que son injustas y son anticonstitucionales se las puede no solamente rechazar, sino también anular, como lo hicimos con las leyes de obediencia debida y punto final. Y habrá que construir fuerza organizada, construcción de conciencia y capacidad de propuesta, y para eso nos reunimos, para que eso sea viable, no solamente en la pelea para derrotar al gobierno de Milei y a este proyecto colonial, sino también para construir alternativas que no recaigan en nuevas defraudaciones. Creo que es una tarea inmensa en la que nos ponemos, pero por suerte somos muchos acá y vamos a seguir siendo muchos en las calles, se los aseguro. Gracias.